Muy bien, muy bien. Ahí está, ya estamos empezando. Perfecto. Bien, gente, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Eh, Nuevamente nos encontramos para estos encuentros filosóficos que dedicamos justamente al pensamiento político el día de hoy. En estos cursos, talleres, encuentros que hacemos, estamos viniendo reflexionando sobre el liberalismo y el nacionalismo. Hemos empezado el sábado pasado con dos ponencias, la ponencia del profesor Héctor Acuña, con una defensa del liberalismo clásico, nos presentó el tema Entre tantos liberalismo, una defensa del liberalismo clásico, y después estuve yo trabajando un poco con ustedes también la cuestión del liberalismo y el cristianismo, una interpretación desde Alberto Caturelli. Y hoy nos acompaña el profesor licenciado Robert León Hellman con el liberalismo en el pensamiento paraguayo, Cecilio Báez y Eligio Ayala. Entonces nosotros estamos bastante contentos desde el Centro Cultural Arópago Cordillerano. Estamos felices por estos encuentros que realizamos, espacios donde pensamos la realidad paraguaya, donde trabajamos ideas justamente para poder conocer todo lo que es el devenir de la historia del Paraguay en todos los sentidos, ¿verdad? Filosófico, político, social, también si se quiere educacional, inclusive religioso, ¿verdad? Entonces, una vez más, sean todos bienvenidos y le dejamos entonces ahora al profesor licenciado Robert, quien nos va a hablar sobre el pensamiento liberal en la historia del Paraguay, Cecilio Báez y Eligio Ayala. Robert, todo tuyo. Bueno, ahí se me escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a tener como excusa a, la, a estos pensadores, Cecilio Báez y Eligio Ayala, entonces, para pensar el día de hoy. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, eh, ¿qué ideas tenían estos pensadores? Ideas que puedan ayudarnos a tratar de comprender no solamente el tiempo en el cual ellos vivían, sino también nuestros tiempos. Siempre interpretamos el pasado tratando de comprender también el presente y acaso divisar signos del futuro. Entonces, el título de la ponencia es el liberalismo en el Paraguay. Cecilio Báez y Eligio Ayala. Entonces, básicamente, ¿qué entendemos por liberalismo? Básicamente podemos entender el liberalismo como una ideología. Y otra vez podemos preguntarnos qué es una ideología. Podemos decir que una ideología es un sistema de ideas que está entre lo teórico y lo doctrinario. Es una especie de punto medio. Entonces, cuando hablamos de ideologías, no nos referimos a un planteamiento de falsa conciencia, por ejemplo, como planteaba Marx, no. Hablamos de un sistema de ideas. Un sistema de ideas que pretende dar directrices para la acción social o para la acción política. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Paraguay? No nos referimos al Paraguay en abstracto, nos referimos a la sociedad y a la cultura paraguaya. Eh, Dicho esto, podemos preguntarnos cuál es el contexto social y cultural
en el que se encontraban en líneas generales estos pensadores. El Paraguay venía saliendo de los efectos de una guerra catastrófica para el país. Esto había sucedido, por supuesto, después de la independencia que se dio en 1811. Y esto es importante porque el doctor Francia se valió de ideas de pensadores como John Locke o Jean-Jacques Rousseau. Ahí ya vemos el influjo del pensamiento moderno en una persona que algunos, como Blas Garay, reconocen como el padre de la nacionalidad, el doctor Francia. Entonces ya ahí podemos notar cómo el influjo de las ideas modernas estaba presente dentro de lo que podemos considerar el inicio de la cultura paraguaya. El inicio de la sociedad paraguaya. Lo que está antes es como una especie de proceso de gestación. Entonces, a partir de aquí se fue dando un desarrollo histórico que terminó en la gran hecatombe de la guerra del 70. Y el Paraguay venía recuperándose de esa situación. Prácticamente los cimientos de la cultura paraguaya tuvieron que ser eh, nuevamente construidos. En 1870 se proclamó una nueva constitución en donde se planteaban principios del pensamiento político moderno. Sí, en tiempos de Francia y los López tuvimos una especie de despotismo. Ya a partir de 1870 se trató de direccionar el régimen político hacia posturas más democráticas, por lo menos se trató con la Constitución de 1870. Pero todo eso, de todas maneras, estaba asociado con una terrible inestabilidad política. También la crisis económica desembocó en una venta de tierras públicas que para muchos, eh, como Carlos Pastore, plantean que fue uno de los principales factores que explican el nacimiento de los partidos políticos en el Paraguay. Esto básicamente es lo que hace el contexto sociocultural, pero ¿qué pasaba en el contexto de las ideas? Podemos decir que aquí, luego de la guerra del 70, se fue gestando una generación de pensadores que son considerados los padres de la cultura paraguaya moderna. Son los llamados por Raúl Amaral novecentistas. Entre esta generación de pensadores podemos encontrar 4 líneas de ideas. Básicamente, una línea de ideas a la que pertenecen, nos parece, Cecilio Báez y Eligio Ayala, que podríamos llamar liberal positivista. Por supuesto, después vamos a ver que en Eligio Ayala esto puede ser discutible.
especialmente en lo que hace la calificación de positivista. Pero en líneas generales se asocia con esta línea de pensamiento, nos parece. Otra línea de pensamiento también es la nacionalista y neorromántica, así podemos llamarlo. Y ahí tenemos figuras como Juan Leari o Manuel Domínguez. Y en una generación posterior, que sería la generación del 40, ahí tendríamos a Natalicio González. Otra línea de pensamiento es la socialista, que está encabezada por el pensador español Rafael Barret. Rafael Barret puede ser calificado como un pensador anarquista. Una cuarta línea de pensamiento, siguiendo algunas investigaciones de Anselmo Ayala, puede ser catalogada como cristiano-católica, y planteaba Anselmo Ayala que Fidel Maiz podría ser un precursor de esta línea de pensamiento y podría estar ahí ubicado Sinforiano o Garín. Por supuesto, esto es una cuestión que tiene que seguir siendo investigada. Entonces, estamos en medio de estas cuatro líneas de ideas dentro de lo que se llama el novecentismo. A partir de aquí, podríamos plantearnos algunas ideas fundamentales de Cecilio Báez y Eligio Ayala. Cecilio Báez es el más destacado representante de la línea de pensamiento liberal positivista. Generalmente, cuando hablamos de Cecilio Báez, recordamos a una controversia, una polémica que tuvo con Juan Oleari en 1902. Entre las temáticas que eran motivo del cambio de ideas, estaba la figura del doctor Francia, el tiempo de los López, la cuestión del nacionalismo, cuestiones como la educación, cuestiones como el régimen político. Aquí podríamos decir que se dio una especie de fractura dentro de la cultura paraguaya. La corriente socialista tenía todavía poco desarrollo en ese tiempo, nos parece, dentro de la cultura nacional. Y esta corriente cristiano-católica estuvo un poco más asociada con la línea nacionalista. De hecho, la postura de Cecilio Báez era marcadamente anticlerical. Entonces, el pensamiento cristiano-católico se volcó más hacia posturas nacionalistas. Hay que decir también, podemos plantear, que los planteamientos de Cecilio Báez, sus ideas estaban muy influenciadas por filósofos como Herbert Spencer o Augusto Comte. Estamos hablando del positivismo. Y dentro del
de los estudios históricos se plantea que Cecilio Báez estaba adherido a la escuela metódico-documental. Esto puede ser interesante para comprender mejor algunos de los planteamientos de Cecilio Báez. Por ejemplo, cuando Cecilio Báez habla del atraso de la cultura paraguaya o de la sociedad paraguaya, está asumiendo marcos teóricos evolucionistas. Podemos recordar que ya Augusto Comte hablaba de un estadio teológico, un estadio de metafísico y un estadio positivo. Lo mismo el filósofo argentino Sarmiento, cuando habla de una dicotomía entre barbarie y civilización. A partir de ese tipo de marcos teóricos, puede ser entendido mucho de los planteamientos de Cecilio Báez. El Paraguay, en ese sentido, de esa visión, estaba sumido en una especie de barbarie. Y era necesario superar esa condición social, cultural e histórica. Y una de las principales herramientas para superar esa situación era la crítica. Una crítica feroz y despiadada que llevaba adelante Cecilio Báez. Utilizando términos que para muchos significaban motivos de escándalo, como cuando al referirse al pueblo paraguayo utilizó el término cretino. Un ser, ¿qué es un cretino? Un ser sin discernimiento ni voluntad. Fue ahí precisamente que se prendió la mecha de la discordia y de la polémica entre los pensadores nacionalistas encabezados por Juan Oleari y los pensadores que seguían la dirección planteada por Cecilio Báez, la liberal positivista. Es también interesante considerar el positivismo de Cecilio Báez, porque en Latinoamérica en general se utilizó el positivismo como una manera de lograr una especie de independencia cultural de España. Se había logrado ciertamente una independencia política de España, pero se planteaba que intelectualmente la manera de lograr separarse de España era utilizando la herramienta teórica del positivismo. ¿Cómo utilizaba Cecilio Báez el positivismo? Lo utilizaba para criticar las posiciones nacionalistas y también para plantear la necesidad de lograr un cambio social y cultural en el Paraguay a través de la crítica. El positivismo era uno de sus principales marcos teóricos para llevar adelante esa crítica. También Cecilio Báez apuntaba constantemente a la educación como un factor para lograr la transformación social y cultural. Y esa situación de barbarie en la que se encontraba el Paraguay en tiempos de Francia
y de los López, según el planteamiento de Cecilio Báez, tenía que ver con el déficit en la educación y con la falta de libertad. Cecilio Báez habla en ese sentido de la necesidad de refundar el Paraguay. Si los pensadores nacionalistas hablaban de un retorno a una especie de edad de oro que estaría representada por el tiempo del gobierno de Carlos Antonio López, Cecilio Báez planteaba una separación plena de ese periodo, marcado a su entender por la tiranía, por el despotismo. Una de las obras más conocidas de Cecilio Báez se titula La tiranía en el Paraguay. Este tipo de planteamientos pueden ser considerados despectivos muchas veces hacia el paraguayo. Se inició con Cecilio Báez. Hasta hoy seguimos escuchando ideas como el atraso del Paraguay o el ejercicio de comparación de la sociedad, de la cultura y de la política paraguaya con países que son considerados desarrollados. Si antes se utilizaba más el término de civilización, cambian los tiempos y hablamos de países desarrollados y no desarrollados. Pero la actitud crítica en el fondo es la misma. ¿Dónde se inicia esto? Con Cecilio Báez. Y es interesante porque en Cecilio Báez hay especies eh, de dualidades. Por ejemplo, por una parte, barbarie y civilización, despotismo y libertad, aislamiento y apertura. Esta otra cuestión que planteaba Cecilio Báez, la condición geográfica del Paraguay. También notaba, por supuesto, en ese tiempo el predominio de un mundo y una visión rural del mundo. Algo que recién va a empezar a cambiar a finales de los años 70, cuando el Paraguay va a empezar a desarrollar un proceso de urbanización. Este tipo de planteamiento va a ser constante dentro del desarrollo del pensamiento paraguayo. Nuestra condición de aislamiento, no solamente geográfico, sino también intelectual. Este tipo de temáticas es desarrollada también por Juan Andrés Cardoso, que también tiene una postura crítica. Pero ¿dónde vimos por primera vez este tipo de posturas? Este tipo de perfil en Cecilio Báez. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué ideas podemos tomar de Eligio Ayala para seguir reflexionando sobre lo que puede significar el liberalismo en el Paraguay? Es notable en Eligio Ayala la, la diversidad de influjos que tuvo en su pensamiento. Por supuesto, es un pensador liberal, tiene influencias de Locke, de Rousseau, de Kant, los pensadores ilustrados. Pero también, esto es lo notable,
tiene influjos de pensadores voluntaristas y vitalistas, como Nietzsche, Schopenhauer, Bergson. Entonces, la estructura del pensamiento de Eligio Ayala tiene basamentos que son distintos a los que eran propios del pensamiento de Cecilio Báez. Cecilio Báez no estaba de acuerdo con ningún tipo de penetración metafísica. Ahí está la marca del positivismo en su reflexión. Sin embargo, en Eligio Ayala es notable una inclinación hacia una especie de voluntarismo. En sus discursos presidenciales se nota, por ejemplo, la utilización de términos como voluntad nacional. ¿Dónde está la raíz de ese tipo de terminología? En Nietzsche, en Schopenhauer. También hay signos de una especie de vitalismo que está asociado con Bergson. Y es notable esto, como Eligio Ayala trataba de volcar ideas, por ejemplo, de Nietzsche, que es un pensador elitista, y adecuarlas de alguna manera a un discurso que estaba direccionado hacia las masas. Siempre se criticó el intento de utilización del pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, por parte del régimen nazi. Manipulaciones de sus ideas. Ahora, ¿qué planteaba Eligio Ayala? También era una especie de aplicación del voluntarismo nietzscheano a su pensamiento social y político. También es interesante plantear la figura de Eligio Ayala como una especie de figura mítica. Esto lo planteó Adriano Irala Burgos en su escrito la filosofía de la historia del Paraguay. Así de pasada lo planteó Adriano Irala Burgos. Sí, para los colorados, la edad de oro estaba en tiempos, colorados y nacionalistas, la edad de oro estaba en tiempos de Carlos Antonio López. Para los liberales, esta especie de edad de oro estaba en tiempos del gobierno de Eligio Ayala y otros liberales como Eusebio Ayala, pero especialmente en tiempos de Eligio Ayala. Entonces, cuando el liberal sueña, ¿dónde se proyectan sus sueños? En tiempos de Eligio Ayala. Cuando el colorado sueña, ¿dónde proyecta su imagen mítica? En tiempos de los López. Ahí se direccionaba la crítica justamente de Adriano Irala Burgos en ese ensayo al que estamos aludiendo. Simplemente damos una nota para considerar lo que Eligio Ayala puede llegar a representar. También el liberalismo de Eligio Ayala es distinto al liberalismo que planteaba Cecilio Báez. Eligio Ayala empieza a abrirse a posturas
de tinte socialista. Incluso se puede plantear que defendía una especie de estado de bienestar ya en los años 20, cuando el mundo estaba empezando a acercarse a 1929, tiempo de la Gran Depresión, una gran crisis económica en todo el mundo, que va a acarrear que el modelo del estado de bienestar keynesiano encuentre difusión en Occidente. Bueno, Eligio Ayala ya planteaba una especie de estado de bienestar. Y también se había ocupado de investigar sobre planteamientos de Marx, por ejemplo. Planteamientos más asociados con el socialismo. Así que el liberalismo de Eligio Ayala tenía, digamos, signos de moderación. Que podemos decir es una distinción que podemos notar frente a Eligio Ayala. De ahí también frente a Cecilio Báez, de ahí también lo problemático de identificar a Eligio Ayala con el positivismo. Por supuesto, es innegable que el positivismo tuvo influjos en él. Tenía un afán hacia el orden, también un afán hacia el progreso. Pero no es tan sencillo hacer una calificación de positivista al pensamiento de Eligio Ayala. Justamente por estos diversos influjos que tienen su pensamiento. También hay algo que podemos apuntar en su trabajo denominado Migraciones. Ahí él ya plantea una temática, dice él, un conflicto entre la ciudad-puerto y la nación campesina. Un conflicto entre el Paraguay rural y el Paraguay urbano. Esto va a ser planteado por Juan Santiago Dávalos y Lorenzo Livieres Banks en un ensayo titulado El problema de la historia del Paraguay. Para estos autores, el problema de la historia del Paraguay radicaba en un paso conflictivo entre un mundo tradicional y un mundo moderno. Una situación crítica que vivimos hasta hoy. Hasta hoy estamos en una especie de transición entre un mundo tradicional y un mundo moderno, o una visión agraria del mundo y una visión urbana moderna del mundo. Cuando Luis Galeano habla de una sociedad dislocada, se refiere también a esta situación crítica de los valores y de las pautas de comportamiento del paraguayo. Entonces ya había planteado esto Eligio Ayala. Esta situación crítica, por supuesto, los procesos de transformación, de cambio social y cultural hacia la modernidad siempre implican situaciones críticas. Esto ha sido motivo de reflexión para pensadores sociales como Augusto Comte, Emil Durkheim, la teoría social en líneas generales, también los teóricos de las ciencias políticas.
También este paso de un gobierno autoritario a un régimen democrático implica transformaciones sociales y culturales críticas. En este marco es que podemos empezar a hablar de una crisis de valores en el Paraguay, en donde podemos utilizar la metáfora de Nietzsche, la muerte de Dios. También en Paraguay se da la muerte de Dios en relación con nuestra cultura tradicional. Si Nietzsche hablaba de la cultura moderna, nosotros podemos hablar de una muerte de Dios, pero en relación con nuestra cultura tradicional. Ahora, esto ya había sido planteado, esta situación crítica, repito, por Eligio Ayala en su trabajo Migraciones. Esto escribió en 1914. En su estancia, cuando había, en medio de los años en los que vivió en Europa y en los que se dedicó al estudio de las ciencias sociales y de la filosofía. En líneas generales, estas son las ideas que queremos proponer para que puedan ayudarnos a seguir en medio de esta reflexión sobre nuestra sociedad y nuestra cultura. Las ideas de Cecilio Báez y Eligio Ayala nos parecen que son muy relevantes para comprender el proceso de cambio social, cultural y político en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, excelente Robert, gracias por tu presentación. Y ahora vamos a abrir un espacio para algunas preguntas, algunas reflexiones que tengamos para compartir un poco. El que quiera hablar puede sin ningún problema prender el micrófono y preguntar o dar una opinión o reflexionar. Robert, yo tengo una consulta eh, sobre la cuestión del cretinismo en Cecilio Báez. Se puede asociar esta terminología con aquella terminología de ingenieros, el hombre mediocre? Y dentro de esta cuestión del cretinismo, un ser sin discernimiento, sin voluntad, como mencionaste, ese no es el hombre débil, ¿verdad? De Nietzsche, Robert, ¿verdad? Aquí no podemos encontrar también un influjo de Nietzsche en esta palabra cretinismo y esta definición o acercamiento al término que diste, diciendo que un ser sin discernimiento, es decir, que no se piensa, que no se pretende superar, porque justamente mencionaste la cuestión de los tres estadios de Augusto Comte, ¿verdad? Que dentro de esa idea hay una narrativa de superación, ¿verdad? Y bueno, y Nietzsche menciona que o sea, que existen los hombres débiles de moral sumamente inferior. Están los hombres superiores, ¿verdad? Entonces, no sé si se puede asociar también esta cuestión con el hombre mediocre de este autor argentino, Ingenieros, y la cuestión de la falta de voluntad, ¿verdad? En Nietzsche. Interesante planteamiento. Porque estos pensadores latinoamericanos, como José Ingeniero, como Cecilio Báez, direccionaban su crítica hacia la sociedad tradicional, que era también la sociedad agraria, el mundo agrario. Y todo esto lo asociaban con la barbarie. Y ahí estaba el proceso evolutivo planteado por Spencer, planteado por
Augusto Comte, fue planteado por Domingo Faustino Sarmiento, esa dualidad entre barbarie y civilización. La cultura tradicional estaba asociada con la barbarie. Era esa cultura y esa sociedad la que debería ser superada a través de la crítica, a través de la educación, a través del cultivo de la libertad o de valores democráticos. Ahora, cuando Nietzsche habla del último hombre, se refiere de manera particular al hombre moderno incluso. Es ese hombre moderno el que ha perdido direcciones, el que ha perdido el rumbo, el que ha perdido el norte, el que ya no tiene ideales. Ni siquiera ideales proporcionados por su comunidad. Porque en ese sentido podríamos decir que el hombre de las sociedades tradicionales sí tenía ideales, sí tenía valores, solo que estaban marcados por su comunidad, por su sociedad. La integración social en medio de una sociedad tradicional es fuerte. Los lazos son intensos. Y eso es lo que va a plantear Durkheim, que va a empezar a resquebrajarse con la sociedad moderna. La integración social y la regulación social. Entonces, me parece interesante el planteamiento, solo que Nietzsche apunta hacia el hombre de las sociedades modernas y la crítica de pensadores como Cecilio Báez se direccionaban hacia el hombre de las sociedades tradicionales o de las sociedades agrarias. Ahora, por eso, la crítica que hizo Nietzsche a finales del siglo XIX está quedando mejor en nuestro tiempo. Porque el hombre paraguayo también ha empezado a asimilar valores y pautas de comportamiento modernas, a vivir en medio de un mundo predominantemente urbano. Y otra vez, aludiendo a eso que planteaba Juan Santiago Dávalos, nuestra crisis social y cultural en el Paraguay tiene que ver con ese paso conflictivo entre un mundo rural y un mundo urbano. Aunque ya hoy en día el mundo moderno va teniendo una marcada superioridad. Y estamos en medio de una crisis de identidad que tiene que ver justamente con la crisis de valores asociados con el mundo tradicional. Entonces ahí veo una diferencia, pero me parece igual interesante la posibilidad de aplicar conceptos nietzscheanos a la situación social y cultural actual de nuestro país, del hombre paraguayo. Perfecto, Robert. Pues la cuestión es esa, ¿verdad? El hombre de hoy es un hombre eh, sin voluntad, ¿verdad? Siento que hoy justamente la sociedad se caracteriza por un profundo voluntarismo. No sé si viene a ser lo mismo o entiendo lo mismo, ¿verdad? Pero esa es la cuestión que yo veo al menos, ¿verdad? Bastante interesante es. Y yo veo en Nietzsche también esta cuestión de la voluntad, que está bien presente, bien marcado, ¿verdad? Bueno, eso nomás, Robert, y te agradezco por tu respuesta. Eh, Aguas, bueno,
no sé cómo se llama. Puedes prender tu micrófono y preguntar, conversar sin ningún problema. Adelante. Sí, buenas tardes, profe. Muchas gracias. Yo soy Richard Ramírez. Richard, perfecto. Sí, y Discúlpame, discúlpame. esta es mi cuenta de la empresa del trabajo, ¿no? Sí, no, yo quería referirme un poco, a pesar de no profundizar mucho en Cecilio Bá, Eligio Ayala, Eusebio también, que a mí me parecieron que fueron fieles representantes de los 900, que yo creo que fue la generación más brillante que tuvo el Paraguay en relación a pensadores. Y a partir de ahí, realmente, así como dijo el profesor Robert, nos hemos incorporado tal vez o avanzamos a esta cuestión de urbanizar, digamos, y conceptos como que la contemporaneidad y el progreso se fueron sumando. Pero en realidad yo creo que nuestra sociedad no tuvo todavía esa oportunidad de evolucionar o de tener realmente un brillo adecuado. Es más, en este momento yo creo que estamos francamente en un proceso de degradación bastante pronunciado, profesor, y en ese sentido lo que yo quería consultarle, ¿cómo vemos nosotros este proceso de desarrollo social actualizado dentro de la teoría del pensamiento moderno, ¿verdad? Y posmodernista? Porque yo no, así como estoy observando, por ejemplo, el uso del pensamiento, la razón y el cultivo de las ideas prácticamente se dejaron de lado en todas las instancias donde podían haberse anclado, ¿verdad? O por lo menos sustentado. Es todo, profe, gracias. Sí, interesante el problema planteado, Richard. La verdad que con el inicio del proceso de transición democrática en el Paraguay en 1989, florecieron muchas esperanzas. Estábamos dejando un periodo dictatorial de 35 años y estábamos accediendo a un proceso de transición democrática que creó muchas esperanzas. Incluso podríamos decir que se empezaron a plantear incluso especies de utopías, como que la democracia iba a solucionar todos los problemas sociales y culturales del Paraguay. Esta es la cuestión del direccionamiento del pensamiento moderno. Cuando se da la secularización del mundo, cuando Dios ya no es el centro de la sociedad y la cultura del mundo, el hombre toma el predominio. Y frente al problema del sufrimiento o del mal, ya no es Dios el que va a traer la solución, sino el hombre a través de la transformación de la sociedad y la cultura. Y también en Paraguay de manera particular, cuando accedimos a ese proceso de transición democrática, empezamos a, de alguna manera, plantear que los paraguayos íbamos a lograr o íbamos a intentar eliminar nuestros males, nuestras tragedias, nuestras desgracias, a través del cambio social, a través del cambio cultural. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Estamos metidos en medio de una situación crítica que ya había sido planteado, esto dijimos hace rato, por Juan Santiago Dávalos y Lorenzo Olivieres Banks. Este paso traumático, problemático, entre un mundo rural a un mundo urbano moderno. Este paso significa también reacomodar nuestros esquemas mentales. Es distinto tener la visión de mundo de un hombre que vive en medio del campo a la visión del mundo de un hombre que vive en la ciudad.
implica una serie de situaciones conflictivas dentro de las pautas de comportamiento del paraguayo. Y a eso se refería el sociólogo paraguayo Luis Galeano cuando hablaba de una sociedad dislocada. Esta dislocación que se da en medio de la sociedad y la cultura paraguaya tiene que ver con eso, con este proceso traumático. No hemos dejado de ser una sociedad agraria, pero estamos en un proceso de modernización que ya también tiene tintes asociados con una sociedad tecnológica, informacional, una sociedad de la comunicación. Nuestros tiempos han cambiado. Estamos pasando bruscamente de la velocidad de una carreta a la velocidad de Internet. Y este impacto se nota en el resquebrajamiento de los valores y de las pautas de comportamiento del paraguayo. Y nosotros, por supuesto, logramos una nueva constitución nacional lleno de valores, lleno de ideales. Pero hasta ahora no son más que propósitos. La plasmación de esos valores y esos principios que están en la Constitución de 1992 no precisamente ha sido clara. No se han plasmado precisamente esos planteamientos. Estamos todavía en un proceso de intento de transformar nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestra política. Por supuesto que una constitución nacional como la que se escribió en 1992 es un paso importante. Pero nuestro proceso de cambio continúa hasta hoy y sigue siendo problemático. Por supuesto, en medio de esta situación, la apuesta por el pensamiento, por la reflexión, me parece que es ineludible. Es un paso que es necesario hacer y tiene que comenzar desde aquellas personas que están comprometidas por el cultivo del pensamiento, por el cultivo de la investigación. Y a partir de ahí ir viendo cómo eso puede de alguna u otra manera contribuir a que podamos ir logrando este proceso de cambio y de transformación, sin necesidad incluso de plantear mundos utópicos. Por lo menos lograr un mundo más tolerable, que podamos vivir más tolerablemente entre paraguayos. Por eso hablamos a veces de la necesidad de plantear una ética de mínimos de convivencia. Y por supuesto también una ética de máximos que para cada individuo signifique una búsqueda de plenitud y de felicidad. Profe, yo tengo una suerte de sensación de que entre 1954, inclusive antes, ¿verdad? Hasta el 92 fue una etapa así que, digamos, perdida. Fueron 40 o 50 años perdidos. Es como si fuese que nosotros hoy estemos en el año 60, por decirlo. Nosotros venimos socialmente y intelectualmente atrasados, también en la parte del desarrollo industrial, cultural, todo lo que podamos ponderar en el Paraguay, aproximadamente en 30 o 40 años, profe. Cuando uno viaja, por ejemplo, y le toca, qué sé yo, actualizarse o hacer un posgrado en el extranjero, y uno viene y se encuentra acá con una barrera de 30 años. Es decir, lo que nosotros hemos visto hace 30 años atrás, por ejemplo, como un avance en términos de tecnología, recién hoy acá están llegando en el país. Por ejemplo, o sea, cuando yo miro así,
socialmente hablando, yo pienso que nuestra realidad está con un atraso de 30 o 40 años atrás. Es más, nuestra constitución también probablemente esté en ese mismo periodo. O sea que sí, es una constitución del 92, pero realmente probablemente si nosotros llevásemos a un punto, ¿verdad?, de homologación, estaríamos pensando que esa constitución sería buena para el 62, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que yo siento acá en nuestro país, ¿verdad? Y ahora nos atropella todo lo que significa la parte informática, todo lo que sea la parte de la información, el atropello de la información, que es una forma de involución finalmente, porque la gente no tiene la capacidad de asimilar todos los procesos de información que recibe la comunicación. Y se sumerge en un caos comunicacional, donde cualquier versión sustenta la idea y sustenta la discusión. Es un tema que yo veo así bastante, es un desafío, esa es realmente la palabra. Exacto. Y ahí está lo problemático de este paso entre distintos tipos de sociedades que estamos viviendo en Paraguay. Apenas salimos de un mundo rural, tenemos que empezar a adaptarnos ya a una sociedad informacional. Por supuesto, eso no se da de manera mecánica y automática. Frente a una situación social y cultural compleja, necesitamos también marcos de pensamiento que sean complejos para abordar esta situación. De ahí la necesidad de una apuesta por la educación, de una apuesta por el pensamiento, para abordar esta situación crítica, para que los resultados de este cambio no nos cuesten muchos más malestares de los que ya tenemos. El cambio es inevitable. Ahora lo que podemos hacer es acompañar ese cambio a través de una apuesta sólida por la educación y por el pensamiento, sin descuidar, por supuesto, nuestros procesos políticos, nuestros procesos sociales, nuestros procesos culturales, nuestros procesos económicos. Pero me parece que por lo menos desde las personas que están comprometidas con el cultivo del pensamiento, la apuesta por la educación y por la reflexión, ya sea en el campo de las humanidades o en el campo de las ciencias, debe ser prioritario. Debe ser prioritario siempre. Y esta es la apuesta que nos toca hacer a nosotros. Que nadie va a hacer esa apuesta por nosotros. La iniciativa debe partir desde nosotros, desde los que estamos comprometidos con el desarrollo del pensamiento en nuestro país. Robert, a partir de la exposición que diste, quisiera tu apreciación. ¿Cómo notas ahora el desarrollo del pensamiento liberal en Paraguay? ¿Tiene todavía el mismo impacto que tuvo en la época de Cecilio Báez, Eligio Ayala, eh, entre otros liberales, pero un poco más alejado del positivismo, como Justo Pastor, por ejemplo? Eh, ¿Tiene todavía el mismo impacto de aquel entonces o ya no? Eso estábamos hablando la vez pasada en el convivio, de las 4 líneas de pensamiento que se iniciaron en el 900.
es principalmente la línea de pensamiento socialista, la línea de pensamiento cristiano-católica, la que ha encontrado más proyección. Por supuesto, ciertos valores liberales siguen estando presentes en medio de estos pensadores, pero figuras así destacadas como Cecilio Báez o Eligio Ayala o después Justo Pastor Benítez, padre, incluso después Justo Pastor Benítez, hijo, que pertenece ya a la generación del 50, de pensadores, digamos, de esa dimensión, por lo menos en lo que hace a mi investigación, no podría notar, no podría citar. Pero sí, valores liberales que tienen que ver con la apuesta por la democracia, por la defensa de la libertad del individuo, podemos encontrar en pensadores actuales, pero así de manera empaquetada o específica, así como pensador liberal, la verdad que eh, no podría identificar en nuestro tiempo, Víctor. Excelente, Robert. Inclusive en las universidades hay una tendencia más al pensamiento socialista, ¿verdad? Tanto en las dos grandes universidades de filosofía, ¿verdad? Que tenemos, la Nacional y la Católica, ¿verdad? Al menos yo no conozco tampoco, por eso te preguntaba, Robert, un pensador liberal así al estilo de Cecilio Báez. Pero sí, sí encontramos pensadores de tendencia más socialista, marcadamente, ¿verdad? Sí, pero insisto con esto, hay que reconocer que algunos valores del pensamiento liberal siguen estando vigentes hasta hoy, entre los pensadores actuales. Sí. Valores asociados con la democracia, con la libertad, siguen estando vigentes. Por más que no aparezca una figura así relevante como un Cecilio Báez o un Eligio Ayala, por supuesto. Profe, ¿qué le Sí, parece? Robert. ¿Qué opinión le tiene Arditi? Y Arditi es uno de los que introdujo el pensamiento postmoderno en Paraguay. Bueno, tiene un perfil crítico más asociado hacia el socialismo. Arditi y Ticio Escobar, al decir de Milda Rivarola, son los que introducen el pensamiento postmoderno dentro del contexto de la cultura paraguaya. Por supuesto, el pensamiento postmoderno implica el planteamiento de un pensamiento sin fundamento. ¿Ya? Es una crítica, el pensamiento postmoderno es una crítica al pensamiento moderno. Así que desde Arditi se estaría poniendo en cuestión todos los fundamentos de los planteamientos de estos primeros pensadores paraguayos, sea de la línea liberal positivista, de la línea nacionalista, de la línea cristiano-católica o de la línea socialista. Pero Arditi me parece que se inclina más, siendo él un precursor del pensamiento postmoderno, se inclina más hacia esa línea de pensamiento socialista, que creemos que se inició con Rafael Barret, continuó después en una generación posterior con Oscar Pry, luego dentro de la filosofía académica con Juan Santiago Dávalos y Juan Andrés Cardoso. Así que por ahí va, me parece, lo que plantea Benjamín Arditi, un pensador paraguayo que me parece muy interesante y que me parece debería ser motivo de investigación. Sí, estuve también viendo un poco de Fátimo, Verónica Cami, el último autor pero ya no son nacionales, ¿verdad? Son un poco, Sí. pero son por modernistas. Uno que me llamó la atención fue este Escotado. Su planteamiento nomás, digamos, dentro de la línea liberal modernista, ¿verdad? Sí, Antonio Escotado. sí. También está Richard Rorty, que plantea un liberalismo postmoderno. Por ejemplo, para Richard Rorty los valores
posmodernos tienen que ver con la cultura occidental. Así que no es posible la pretensión de que los valores democráticos sean sostenidos como valores absolutos e incuestionables. Lo que se puede hacer es invitar a individuos de culturas distintas a que cultiven estos valores, pero ya no pueden ser impuestos como verdades absolutas. Los valores democráticos son propios de la cultura occidental, a grandes rasgos. Son propios de Occidente. Pueden ser motivo de imitación a que se sigan esos valores, pero ya no motivo de imposición. Pero, por ejemplo, la democracia como sí es, digamos, relacionada con el liberalismo. Sí. Pero ¿es eso real? ¿Podemos decir que la democracia sea exactamente la representación del liberalismo o por lo menos un producto del liberalismo? En un principio sí, la democracia liberal, pero después los regímenes socialistas empezaron a asimilar también principios democráticos. Y justamente ahí viene la duda. Si es que los elementos de la democracia han sido, digamos, apartados y utilizados para darle un ropaje a los distintos pensamientos económicos, ¿verdad? Porque para mí el pensamiento liberal es un pensamiento económico, el pensamiento socialista también, más allá de lo que en filosofía puede apoyarse, ¿verdad? Sí, por ejemplo, dentro de las ciencias políticas, Schumpeter habla de distinguir una democracia empírica, que es la propia de los países del mundo anglosajón, de una democracia meramente normativa, que para Schumpeter tenía que ver con esa democracia tradicional. La democracia empírica no tiene ya ningún tipo de ideal supremo o valor supremo. Lo que importa es que funcione, que permita lograr un equilibrio político y asociado con ese equilibrio político, un equilibrio económico. Ahí está también una diferencia entre las ideas de la democracia que ya teníamos entre los antiguos griegos, también que está presente entre los pensadores modernos, y una democracia que se basa simplemente en procedimientos. Para que la democracia funcione, hay que seguir procedimientos. Que se cumpla o no valores como la libertad o la igualdad. Es una cuestión secundaria. Lo que importa es que se siga el procedimiento y que el régimen democrático venga de la mano con un equilibrio político. Es un planteamiento ciertamente para muchos conservador, pero este es el planteamiento que viene desde una línea de pensamiento dentro de las ciencias políticas. Por supuesto, dentro de las ciencias políticas también está la línea más crítico marxista, que tienen planteamientos más revolucionarios, incluso en referencia con la democracia. Y por otra parte tenemos los planteamientos más normativos asociados con la democracia, más asociados con ideales, a veces asociados con la idea del bien común. Schumpeter dice que se hace la pregunta, ¿qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el pueblo? Pero Schumpeter, eso podemos definir conceptualmente, pero cuando tratamos de bajar el concepto a la realidad social y cultural, eso se vuelve complicado. Grupos distintos tienen concepciones distintas del bien común, concepciones distintas del pueblo. Entonces ahí nace otra vez el problema, ¿cómo vamos a convivir en medio de todas estas discrepancias, en medio de todas estas diferencias? Y lo que plantean los pensadores de esta línea, las teorías económicas de la política, es que se sigan simplemente, que se sigan procedimientos.
Eso es todo. Aceptar básicamente estos procedimientos para que la democracia funcione. Son principios mínimos, dicen estos pensadores. De ahí también la distinción a la que siempre nos referimos. De alguna manera asociada con esto. Es necesario que podamos encontrar una ética de mínimos de convivencia que nos permita convivir en medio de un mundo en donde existen personas y culturas con visiones de mundo distintas, con valores distintos, con ideales distintos, muchas veces cambiantes en un corto periodo de tiempo. Entonces, ese es un desafío central dentro del pensamiento político, social y cultural. ¿Cómo logramos la convivencia? Y más específicamente hoy en día, cuando estamos metidos en medio de un terrible conflicto internacional. Por eso, profe, de repente se escucha fuertemente el planteamiento de que la democracia es en función a, ¿en función a qué? A la sociedad misma. Es decir, es la democracia paraguaya, no hablamos ya de una democracia en general, sino de una democracia puntual. Sí. Y cuando determinamos lo que se refiere a democracia, podemos hablar de la distribución de poderes, o sea, de alcanzar el poder. Ahora, ¿quiénes alcanzan el poder? No, es lo que yo creo el punto crítico en donde nosotros podemos estar, digamos, navegando en aguas poco claras, ¿verdad? Porque el mismo instrumento de la democracia hace que facciones de poder o, digamos, organizaciones se encarguen de asumir el poder de todo un país, de todo un sistema, de toda una sociedad. Sin embargo, si nosotros decimos, bueno, y esa es la democracia paraguaya, digamos, entonces nosotros asociamos eso a nuestro propio devenir democrático, ¿verdad? Sí, yo no estoy ponderando, no estoy criticando, solamente me estoy debatiendo en esa ambigüedad, ¿verdad? Ambigüedad del concepto de la democracia y cómo un país debe desarrollar su propia democracia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un pensamiento, ¿no? Claro, de hecho, ese es el desafío. Y bueno, el problema en el Paraguay, bueno, se direcciona por ahí. Los actores políticos. La pregunta por los partidos políticos. En Paraguay, por ejemplo, la identidad del paraguayo tiene mucho que ver con la adhesión a un partido político, especialmente dentro de la sociedad tradicional. Por supuesto, cuando estamos pasando de una sociedad tradicional a una moderna, esas identificaciones partidarias también empiezan a debilitarse, pero siguen siendo importantes. Y con eso también viene la cuestión, por ejemplo, del clientelismo político y el rol que cumple el Estado en medio de nuestra sociedad. Y esto es notable. Ya Adriano Irala Burgos decía, cuando reflexionaba sobre el doctor Francia, decía que la matriz del hombre paraguayo es el Estado. ¿Cómo plantear que la identidad misma del paraguayo empezó a gestarse con el nacimiento del Estado? Esto planteaba Adriano Irala Burgos cuando hacía una investigación, un estudio sobre el pensamiento político del doctor Francia. Incluso me parece que la investigación sobre esta temática puede revelarnos muchas cuestiones que estamos viviendo hoy en día. La cuestión de pensar sobre lo que significa el Estado en nuestro país. Como una cuestión a investigar. Y me parece que el ensayo de Adriano Irala Burgos es, en ese sentido, muy relevante. Excelente, excelente participación. No sé si alguien tiene algo más que decir, alguna pregunta, alguna
apreciación. Muy bien, yo creo que ya no, ¿verdad? Por eso nadie levanta la mano ni prende el micrófono. Bien, antes que nada, Robert, te agradecemos por tu ponencia, ¿verdad? Espectacular, como siempre, sistemático. Bueno, entonces, te damos las gracias. Ignacio no pudo estar por cuestiones personales, ¿verdad? Entonces va a acompañarnos él el próximo sábado. Él tenía que estar hoy con el tema el liberalismo y el socialismo en el siglo XX, un análisis de Marcuse, Gramsci y Foucault. ¿Verdad? Entonces, el mismo tema él lo va a desarrollar el próximo sábado y con ese tema entonces vamos a cerrar este ciclo de conferencias sobre liberalismo y socialismo, ¿verdad? Entonces le agradecemos a todos su presencia y nos encontramos oportunamente el próximo sábado. Un gusto y que pase un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Muchas Robert. gracias. Hasta Chau, luego. chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias. luego.